Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saludamos desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo, aquí en Clavería, en la Ciudad de México. Continuamos con nuestro curso de discipulado sobre los fundamentos de la vida cristiana. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante. Es el tema acerca de la sabiduría. La sabiduría, vamos a saber dónde encontrarla y cómo aplicarla. Así es, la sabiduría es un tema muy importante, se repite en todas las escrituras, vemos acerca de la sabiduría, y pues bueno, vamos a comenzar, y vamos a tomar una escritura. Yo voy a leer una que está en 1 Corintios 2, del 6 al 16, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Wow. Tremendo, ¿no? Muy tremendo. Pablo aquí, qué bárbaro. Muy tremendo. La verdad es que esto de la sabiduría requiere pues una búsqueda exhaustiva de la presencia de Dios para poder entender. Nos dice Proverbios 4, 5, 6, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. En Santiago 3, del 13 al 17, nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y en Santiago 1:5 nos dice la palabra, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Bueno, pues ahí tenemos una buena definición de lo que es la sabiduría y la inteligencia, ¿verdad? Eso es para comenzar.
Y bueno, vamos a ver, lo primero que vamos a tener al adquirir la sabiduría es que vamos a comprender lo que significa ser hombre o mujer, lo que significa ser un ser humano. Porque lo que necesitamos primero que nada, el primer ingrediente que necesitamos para poder tener un crecimiento espiritual es esta sabiduría, precisamente. Esa sabiduría nos va a ayudar a enfocar todos los dones, todo lo que Dios tiene para nosotros. Y sin ella, si no tenemos sabiduría, aunque Dios nos dé sus dones, entonces vamos a estar a merced, pues, de nuestros sentimientos, de lo que las otras personas nos estén diciendo, y entonces vamos a andar dando bandazos de un lado para otro. Es necesario la sabiduría que nos ayude a enfocarnos, a dirigirnos hacia donde Dios quiere que lo hacemos. La necesitamos para que podamos entender quiénes somos nosotros primero. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Para dónde vamos? Para eso necesitamos la sabiduría. Además, para ver las necesidades de nuestro prójimo. Y entonces poder entender la voluntad de nuestro Dios. Sin ella, realmente los dones no van a ser efectivos porque los vamos a estar usando de una manera no adecuada. No lo vamos a hacer para el propósito para el cual Dios nos los ha dado. Es como si le damos, pues no sé, un juguete demasiado caro a un niño, pues lo va a romper, no va a saber qué hacer con él. Entonces no va a ser efectivo en las manos de una persona que no tiene esta sabiduría. Cualquier poder que podamos tener, que no tenga la sabiduría, entonces va a ser hasta peligroso. Y pues no va a estar haciéndose el uso para el cual Dios nos los está dando. Dice Proverbios 4, del 10 al 12, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Necesitamos esta sabiduría para tener luz, para tener entendimiento, para poder andar en el camino que Dios tiene para nosotros. De otra manera, nos vamos a ir por otro lado. O vamos a estar tropezando. No vamos a estar tropezando, no vamos a avanzar porque continuamente vamos a estar cayendo, ¿no? Nos vamos a tardar más en estarnos levantando que en estar caminando, ¿no? Entonces, pues no va a ser efectivo, pues, el propósito de Dios. Bueno, ahora vamos a ver dos caras de la sabiduría en el Antiguo Testamento. Primero, la sabiduría es una cosa práctica para la vida. O sea, para nosotros es un don que Dios nos ha dado para saber qué hacer en cada situación. Cuando necesitamos tomar una decisión para algo, pues nosotros podemos también aprovechar las oportunidades que se nos presentan en la vida, los desafíos, tomar decisiones. Las decisiones que tomamos y las respuestas ante las circunstancias van a afectar la plenitud en que vivimos y hace que el efecto de la misma rinda fruto o carezca de él. O sea, si no tenemos sabiduría y tomamos malas decisiones, pues no vamos a obtener fruto, vamos a vivir pues mal. Y en cambio, si nosotros tenemos esa sabiduría y aprovechamos oportunidades, tomamos buenas decisiones, hacemos uso de esa sabiduría, vamos a tener una vida más plena. Y la otra cara de la sabiduría en el Antiguo Testamento es la sabiduría que está relacionada con el entendimiento de Dios por parte del hombre. Y esta es la que nos interesa en este momento más, ya que de ahí depende también la visión que nosotros vamos a tener en la vida en general. En los libros de Job y Eclesiastés se observa la búsqueda del espíritu humano del sentido más profundo de la vida. O sea, todo el mundo siempre tenemos esas preguntas, ¿no? Que son tan existenciales, de dónde vengo, a dónde voy, quién soy, ¿no? Todo esto, bueno, pues esto se ha presentado desde siempre y esta búsqueda es inútil sin la sabiduría de Dios.
La respuesta a esta búsqueda no está al nivel del conocimiento humano, porque es un don de Dios. En el Salmo 111, 10 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Job descubrió esta gran verdad en medio de sus traumas y sus dificultades. Le sirvieron para que pudiera entender esta verdad. Enfrentó el hecho de que Dios todo lo sabe y que si quería participar de este conocimiento, tenía que volverse hacia Dios. En Job 28, del 12 al 23, nos dice: mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? ¿No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes? El abismo dice: no está en mí. El mar dijo: ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Ahí está. Eso es lo que está en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que está en el Nuevo? Pues básicamente tenemos lo mismo. Tenemos los mismos dos puntos. El punto número 1, la sabiduría, es una cosa práctica para la vida también en el Nuevo Testamento, por supuesto. Santiago, en la parte que ya leímos, habla de la necesidad que tenemos de entender pues los sucesos, las circunstancias de la vida. Tenemos que entender por qué pasan las cosas, cómo pasan las cosas, qué podemos hacer con esto, qué provecho podemos tener de todo lo que nos está pasando y qué podemos aprender de esto. Si tenemos un problema y no aprendemos de ello, pues no nos sirvió de nada. Pero si de ese problema sacamos una lección, entonces pues ya tuvo un propósito y ya sirvió de algo, ya fue algo, dentro de lo malo, fue algo bueno. Tenemos que reconocer que Dios está en medio de todo, de todas las dificultades, y hay un propósito. Está buscando nuestra madurez, nuestro desarrollo de hombres, de mujeres, para que seamos las personas que Dios quiere que seamos. Muchas veces atravesamos por circunstancias difíciles porque tenemos que pasar por ahí, porque Dios quiere sacar algo mejor de lo que estamos viviendo en un momento dado. Entonces hay que entender esto, que Dios está presente en todo lo que nos ocurre, aunque parezca que es malo. El segundo punto, la sabiduría está relacionada entonces con el entendimiento de Dios por parte del hombre. ¿Qué es lo que puede entender el hombre por sí mismo acerca de Dios? Pues realmente muy poco. Lo que conocemos, pues es lo que Dios ha revelado a través de su palabra y lo que pues, nos ha estado dando, ¿no? En el tiempo que tenemos con Él. Pero realmente por nuestras propias fuerzas, pues ¿qué podemos conocer? Entonces, por esa razón, las personas que no leen las Escrituras, que no creen, pues tienen conceptos de Dios totalmente absurdos, ¿no? Que no tienen nada que ver con la realidad. Pablo, por ejemplo, habla de la fuente de su entendimiento como una manera de ver cuáles son estas profundidades de Dios. Dice 1 Corintios 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esto ya lo habíamos leído anteriormente. Entonces, la sabiduría de Dios nos va a mostrar aquello que está oculto, aquello que no está a la vista. Hay muchas cosas, bueno, todas las respuestas las tiene la palabra, por supuesto, pero hay cosas, sin embargo, que hay que buscarle un poco más para poder encontrarlas, porque están ahí, pero están ocultas, hay que estudiarle, hay que pedir que el Señor nos ayude para que podamos entender
la profundidad de esto, porque en una lectura superficial pues no alcanzamos a comprender, ¿verdad? Nos enseña entonces que esta sabiduría no está en nuestra propia inteligencia, no está en el consejo de otra persona, no está ni siquiera en la palabra de otra persona, por muchos libros que leamos. Esto va a venir únicamente por el Espíritu Santo. Él es quien nos va a estar revelando. La palabra revelar significa correr el velo, ¿no? Algo que está oculto queda descubierto. Entonces, eso es lo que el Señor nos da a través de su Santo Espíritu. Una persona que se considera espiritual va a tener la capacidad de recibir y entender estas verdades espirituales. Cuando tiene esa capacidad, entonces se dice que esa persona es espiritual. Una persona que no es espiritual es totalmente carnal y entonces va a ir en contra de lo que es la revelación divina. La mente humana no puede comprender estas verdades, pero sin embargo, no puede comprender esas verdades porque debe llegarse a ellas a través del Espíritu Santo que nos guía, que nos toma de la mano para llegar a toda verdad. Esta mente con la que nacemos es una mente que está esclava de la naturaleza de pecado, de la naturaleza de muerte. Pero cuando nacemos del Espíritu, entonces las cosas cambian totalmente. Entonces la mente es libre, ya no es esclava de nada y es renovada con el poder de la palabra de Dios. Y en ese momento, entonces puede ya recibir, puede entender la verdad que está en el Espíritu. La sabiduría humana va a llevar a la persona a alejarse de Dios en vez de profundizar en el conocimiento. Cuando estamos buscando a Dios, cuando se está buscando a Dios por medios meramente humanos, no se va a llegar a ningún lugar, se va a topar y entonces va a empezar ahí algún tipo de rebelión. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1, del 21 al 24, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. También dice Pablo por aquí en otra parte de este mismo pasaje, dice que los entregó a una mente reprobada, ¿no? ¿Qué quiere decir reprobada? Pues no aprobada, ¿verdad? Entonces, cuando queremos llegar a Dios por nuestros propios medios, cuando queremos llegar a las profundidades de la verdad de la vida con nuestros propios medios, entonces lo único que vamos a encontrar es que nuestra mente está reprobada, es incapaz para lograr esto. Sí, muy bien. Bueno, vamos a ver acerca de este don de la sabiduría, este regalo de la sabiduría que nos da el Señor. El entendimiento espiritual es muy importante en el discipulado y seguimos insistiendo en la importancia del discipulado porque podemos tener muchos dones y podemos estar buscándole en muchos aspectos, la alabanza, liberación, muchas cosas que nos interesan de la obra de Dios, pero si no tenemos discipulado, es hasta peligroso, porque el desconocimiento de estas cosas, de estas doctrinas, de estos fundamentos, nos va a hacer que nos equivoquemos y que vayamos a cometer algunos actos que probablemente nos traigan mucha destrucción a nuestra vida y con ello se va a perder la fe también. Bueno, entonces, esta sabiduría nos da la perspicacia de la palabra de Dios, este entendimiento, esta percepción que nosotros vamos a tener y que necesitamos para aplicarla en nuestra vida cotidiana. El entendimiento espiritual desarrolla conciencia de las circunstancias de nuestra vida, del significado real de las cosas. Nos abre
un panorama, nos desvela de todo lo que nosotros hemos aprendido y conocido y nos permite ver una realidad acorde con la palabra de Dios. Entonces no nos dejamos influenciar tan fácilmente por todas las circunstancias que están en nuestra vida. Nos abre también a las necesidades de nuestro prójimo, ¿verdad? Nos desarrolla esa sensibilidad y trae sabiduría para que podamos entender, Señor, a nuestro prójimo también. Nos enseña a usar los dones espirituales que Dios nos ha dado para ser fructíferos y útiles, no arrogantes y destructivos. Y es lo que decíamos, si tenemos dones y reconocemos que tenemos esos dones, pero no tenemos la humildad suficiente, el conocimiento suficiente, podemos ser arrogantes y creer que porque los tenemos, pues podemos actuar a nuestro criterio, y esto puede ser destructivo. ¿No es? Peligroso, ¿no? Es peligroso, en vez de que sea algo bueno, que traiga beneficio, pues va a ser algo que traiga confusión y que traiga caos. Sí. Vamos a ver 8 cosas que trae esta sabiduría espiritual. Primero que nada va a traer un nuevo entendimiento de uno mismo. Como que cuando tenemos esta sabiduría nos vemos, hazte de cuenta que nos vemos afuera de nosotros mismos, nos vemos reflejados y entonces podemos apreciar quiénes somos realmente. Porque tener un concepto demasiado alto o demasiado bajo de nosotros mismos no es bueno. Si es demasiado alto es peligroso, y si es demasiado bajo, pues entonces no vamos a poder hacer nada, porque siempre vamos a estar buscando quien nos ayude, quien nos esté apoyando en nuestra debilidad, siendo que Dios nos ha hecho fuertes. Dice en él, claro, en Romanos 12:3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tener ese concepto adecuado de quiénes somos en Cristo. En Cristo. Número 2, un entendimiento verdaderamente espiritual. Sin el don de la sabiduría no podemos comprender las verdades profundas de Dios. Este entendimiento nos lleva a dignidad y a madurez en nuestra vida para Dios. Este discernimiento evita que nos descarriemos y seamos llevados por todo viento de doctrina. Por eso es importante que tengamos este conocimiento para adquirir esa sabiduría y no dejarnos guiar por todo lo que se escucha y se dice, ¿no? La verdad es que hay cosas espantosas y abominables aún, entre comillas, que hablan pues ministros, falsos ministros, y son cosas terribles que si no tenemos este discernimiento podemos ser engañados muy fácilmente. Entonces es muy importante, lo volvemos a decir y lo seguiremos diciendo. Sí, así es, el discipulado es básico para poder precisamente adquirir esa sabiduría y no ser engañados. Como punto número 3 vamos a tener un entendimiento de la Escritura. Es muy importante que podamos conocer la Escritura, porque también la Escritura, la sabiduría, nos va a dar esta perspicacia de la cual hablaba la esposa, que el Padre quiere que tengamos. Hablando de perspicacia, no nada más tener el conocimiento, sino tener la agudeza en el entendimiento para saber distinguir una cosa de la otra. Hay muchas enseñanzas, hay muchas filosofías en el mundo y aún dentro del ministerio que no son probadas por las Escrituras. Muchas veces se dicen de buena fe, pero no tienen un sustento bíblico. Entonces podemos estar haciendo algo que a lo mejor, en el mejor de los casos, pues no va a llevarnos a la perdición, pero sí nos va a llevar pues a estar perdiendo el tiempo en cosas que no valen la pena y a dejar de hacer lo que realmente Dios quiere que hagamos. Muchas veces tenemos ministerios en los cuales pues todos los que están ahí pues están sentaditos, contentos, tranquilos,
nunca se les molesta, ¿no? Su mente está en paz, su vida no da ningún fruto, pero pues están contentos, ¿no? Eso, si bien es cierto que pues no trae demasiado daño, pues no trae un fruto, y eso pues es inútil, es totalmente inútil. Sí, claro. Sí, este discernimiento es muy importante, porque hemos escuchado, ¿no? Que hay gente o congregaciones que están orando para que el diablo se arrepienta, por ejemplo, ¿no? Y dices, ¿dónde está esa doctrina? ¿No? Sí, no tiene un sustento bíblico. O se está escuchando también, ¿no? En estas congregaciones que de homosexuales que están ya permitiéndose, pues se decía, ¿no? Que David y Jonatán, ellos habían sido homosexuales y ya con eso justifican que se pueda hacer, ¿no? O cosas más tremendas todavía, que Jesucristo era transvesti. Ahora ya lo escuché últimamente, que no sé cómo estuvo la transfiguración o el cambio no sé cómo estuvo, entonces dice la pastor, no se define bien, que por qué ellos no podían hacer ese trans, ¿no? Entonces son cosas que te pueden poner la palabra de Dios para justificar aberraciones. Así verdaderamente, es. ¿No? Sí, cosas tremendas, y no es algo nuevo, siempre ha sido, pero ahora pues como que se da con un poco más de frecuencia, y sobre todo se da más, es más público, ¿no? Antes se daba en algún lugar aislado, ahora se da en todo el mundo, entonces hay que estar atentos a todo esto. Claro. También nos va a dar un entendimiento de la escritura, no vamos a tener, esto ya lo vimos. Sigue usted. Ok, sí, bueno. Estoy repitiendo. Vamos a ver el número 4, que es un entendimiento de la voluntad de Dios. Necesitamos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios durante toda nuestra vida para ser productivos y provechosos para Dios, para que demos ese fruto que Dios espera de nosotros. Necesitamos pedirle a Dios esa sabiduría para saber discernir también su voluntad. Muchas veces tenemos mucha dificultad para tomar una decisión porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y si sabemos cuál es la voluntad de Dios, pues ni lo pensamos, o sea, ya sabemos y tomamos esa decisión, ¿no? En Colosenses 1:9 nos dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así es. Como punto número 5 tenemos un entendimiento de los dones espirituales. Entonces, como decíamos, el poder sin disciplina puede llegar a ser peligroso. Entonces, cuando tenemos la sabiduría, pues sabemos cuáles son los dones, cuál es el propósito, cuál es el sentido de ellos, y entonces los podemos usar como Dios quiere que los usemos. Cuando el Señor nos diga, los usamos; cuando el Señor nos diga, no los usamos. Porque no son para que nosotros nos estemos ahí pavoneando, sino que tienen un propósito dentro del plan que tiene Dios para la iglesia, para su reino. Dice 1 Corintios 14:20, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces no actuemos como niños impulsivamente, sino que seamos prudentes, seamos sabios. Precisamente. Ahorita recuerdo de una persona que tiene el don de profecía y le encanta andar profetizando. A todo el mundo. Entonces un día soñó con que se moría una persona y lo hizo público. Entonces todos, ¿seré yo el maestro? ¿Quién será? Pero, o sea, ¿cuál es el sentido de hacerlo público? En ese caso, pues habla personalmente con la persona que soñó, y además, pues, con sabiduría, porque no le puedes decir, oye, soñé que te vas a morir. Hoy. No, o sea, creo que Dios no es así. O sea, para las cosas de Dios se necesita mucha sabiduría, mucha prudencia, porque son cosas santas, todas las cosas que Dios nos da.
Entonces no podemos ser imprudentes para hacer uso de las cosas santas. Muy bien, ¿sigo yo? Sí. En un entendimiento, ¿verdad? Sí, bueno, todos son un entendimiento. Ajá, un entendimiento de las señales de los tiempos. No. Entonces, un entendimiento del poder espiritual. Necesitamos discernir entre lo verdadero y lo falso, que Dios nos proporciona a través de los recursos del Espíritu Santo. Hay una intuición que se desarrolla espiritualmente para discernir, para separar, para darte cuenta de que algo no te checa. Cuando tú conoces la palabra de Dios, entonces tú vas a saber distinguir bien cuando las cosas son verdaderas o cuando son falsas. En 1 de Juan 4, 1 al 2 dice: Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Por supuesto, también tenemos las Escrituras y el consejo de personas piadosas, de personas más maduras en el Señor. Entonces, pues sí podemos pedir consejo. Así es, sí, por supuesto, el consejo siempre es recomendado. Como punto 7, un entendimiento de la esperanza a que hemos sido llamados. Y esto es maravilloso, saber que tenemos un llamado de parte de Dios. Y entonces, si tenemos un llamado, es porque Dios nos ha capacitado para que lo podamos lograr. Y Él pone todo para que eso se lleve a cabo. No estamos solos, no estamos viendo en nuestras propias capacidades, en nuestra propia fuerza, lo que tenemos que hacer, sino siempre lo hacemos descansando en que es parte del propósito de Dios, y por lo tanto Él va a dar los medios para que se pueda realizar. Esto va a reforzar nuestra fe para que podamos emprender las empresas que Dios quiere que hagamos. Vamos a tener una perspectiva más amplia de el futuro que tenemos, porque en nuestra propia experiencia de día a día, pues tenemos una expectativa muy limitada, pero Dios a través de la sabiduría va a abrir este panorama para que podamos andar en un camino más amplio, que sea más, pues no más sencillo, pero que sepamos que Dios está con nosotros, y eso nos da la convicción de que vamos a llegar al final de esto. Así es. Ahora sí, el número 8, un entendimiento de las señales de los tiempos. No podemos ni debemos de hablar de fechas. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo va a regresar, que regresa pronto. Sin embargo, este dato de una fecha específica es exclusivo del conocimiento del Padre. Ni siquiera Jesucristo lo sabe. Es solamente el Padre. En Mateo 24:36 nos dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. No tenemos que vivir en la ignorancia, sino que podemos apreciar que las cosas se mueven hacia un punto culminante. O sea, vamos hacia allá, pero no podemos estar dando fechas, ¿no? Eso. Hemos de vivir preparados al estar conscientes de los tiempos. En 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 6, nos dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Sabemos que Cristo viene otra vez. Necesitamos vivir nuestra vida a la luz de esta verdad. Es decir, que puede llegar en cualquier momento. ¿Cómo? Nos va a encontrar. Así es. ¿Cómo estamos viviendo? Así es.
Entonces, para las personas de fuera que no conocen, va a venir como ladrón en la noche. No van a saber ni a qué hora. Nosotros tenemos señales, hay ciertos puntos que nos van a ir indicando cuándo va a venir el Señor. No podemos fijar una fecha, ni mucho menos, pero sí podemos saber, por ejemplo, que estamos en los últimos tiempos, aunque bueno, Pablo decía eso hace 2000 años, pero de todos modos, inexorablemente cada vez estamos más cerca. Estamos más cerca. Eso es una gran verdad. Bueno, vamos a ver las preguntas y puntos de discusión. La primera, ¿eres fructífero para Dios en todas las áreas de tu vida? Esto está relacionado un poquito con la clase anterior que estábamos hablando del fruto. Entonces, bueno, pues no vamos a dar una respuesta, pero se espera que sea sí. Y si hay algún no por ahí, pues hay que trabajar. En todas las áreas de tu vida. Todas, no en algunas. ¿Eres canal de la gracia de Dios para otros hombres y mujeres? En otras palabras, ¿eres una bendición para las personas que te rodean? También vamos a esperar que la respuesta sea sí, ¿verdad? Y si no es así, bueno, pues hay que trabajar en esto. Tenemos no tarea. puede ser una carga. No que digan, ya llegó fulano, sino al contrario, ¿no? ¿Por qué son peligrosos los dones espirituales sin sabiduría? Esa sí la podemos responder. ¿Por qué, esposa? Pues sí, porque lo que decíamos, o sea, si no tenemos sabiduría podemos tener grandes dones, dones de sanidad, por ejemplo. Sin embargo, Dios muchas veces no sana. Así es. Y nosotros ahí bueno, yo he visto personas que están ensañadas en hacer resucitar un muerto. Empeñadas. Ensañadas, que es lo primero que se me ocurrió. Pero bueno, pues ahí están. O sea, yo creo que eso tiene que venir directamente de Dios y sabiduría. O sea, se pueden imaginar ustedes nada más, todas las personas, los familiares. Yo no sé si esta persona pidió permiso por lo menos para hacerlo, pero son cosas muy delicadas. O sea, todos los dones que nos ha dado Dios tienen que ser tratados con mucho cuidado. No podemos imponer manos ligeramente, por ejemplo, nos dice la palabra de Dios. Nosotros queremos sanar a todo mundo y pues sí, es muy buena la intención, pero viene directamente de Dios que lo hagas, de qué manera. O sea, todo esto requiere mucho trabajo, mucha presencia de Dios en tu vida para que puedas tener esa autoridad, para que puedas tener el discernimiento de saber en qué momento vas a hacer las cosas y con quién y cómo, ¿no? Así es. Sí, de otra manera, pues estamos actuando en nuestra propia fuerza, ¿no? Nuestra propia carne. No queremos ser el foco de atención. Esa es la realidad. Bueno, pues vamos a orar rápido porque ya se nos fue un poco el tiempo. Padre bendito, te damos gracias por esta lección, Señor. Ayúdanos a tener esta sabiduría. Dice tu palabra que si no la tenemos, que la pidamos y que tú nos las vas a dar, Señor. Te pedimos sabiduría, mucha sabiduría, Padre, para que podamos ser útiles en tus manos, para que no seamos piedra de tropiezo, sino al contrario, Señor, que seamos canal de tu bendición y que podamos, Señor, actuar de acuerdo a tu voluntad. Te damos muchas gracias, Señor, por esta lección. Ayúdanos, Padre, en nuestra incapacidad. Ayúdanos, Padre, porque en ti todo lo podemos. Te damos muchas gracias. Queremos, Señor, estar en tus propósitos. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por ver este video, por conectarse con nosotros. Y pues los esperamos aquí la próxima semana. Que Dios los guarde. Tuvimos una semana, la semana pasada no tuvimos clase, fue una bendición. En alguna ocasión tendremos oportunidad de hablar un poquito de esto. Fue algo muy, muy bueno. Y pues gracias por estar con nosotros en esta lección. Hasta luego, que estén muy bien. Bendiciones. Bendiciones.